Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Agradecidos estamos con Dios que nos permita una semana más de vida y cada día poder estar meditando en su palabra. Esperamos que ustedes se estén tomando este tiempo para poder tener esa intimidad con Dios. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas. Esta semana estaremos meditando en el capítulo 11, del verso 14 al capítulo 12, verso 48. Tenemos que recordar claramente cómo termina lo que meditamos el día de ayer en el capítulo 11. Vemos la oración del Padre Nuestro. Y en medio de toda esta oración, el núcleo de esa oración está en pedir al Señor su reino, su gobierno. Significa que sea Él el rey de nuestras vidas. Y como respuesta, Dios le da al hombre su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que podemos ver que está actuando, trabajando en el creyente para llevarlo al sometimiento del gobierno de Dios, a través claramente del cumplimiento de su palabra. Hoy meditaremos la siguiente historia, Lucas 11, del verso 14 al verso 26. De esta manera, la Escritura nos muestra que es a través del Espíritu Santo quien está actuando en Jesús para que Él esté echando fuera los demonios. Y según el verso 20, es evidencia de que ha venido a nosotros el reino de Dios. A través de estos pasajes podríamos pensar y preguntarnos acerca de qué es el reino de Dios y lo que significa para nuestras vidas hoy que ese reino haya venido a nuestras vidas. Sin duda podríamos pensar que el reino de los cielos que ha venido a nosotros significa que hemos cambiado de rey. Hemos cambiado de reino. El día martes estaremos meditando en el capítulo 11, verso del 27 al 36. En estos pasajes veremos que hay personas que demandan a Jesús señales. Obviamente señal para poder creer en Él y en su palabra. Pero Jesús menciona que se les dará señal, pero la señal de Jonás, el cual fue a predicar a una nación extranjera, la cual no tenía temor de Dios. También el pasaje menciona a la reina del sur, la cual viajó desde el oriente para escuchar la sabiduría de Salomón. Esta reina del sur es la reina que se menciona, la reina de Sabá. Tenemos que ver que ambos casos son personas o pueblos extranjeros, paganos, que están reaccionando ante la predicación de Dios por medio de Jonás y Salomón. Pero estos judíos que se creían el pueblo de Dios estaban rechazando al mismo Hijo de Dios. Y en este sentido habla del ojo bueno y el ojo maligno. Cuando vemos la palabra bueno, es una palabra que se utilizaba en el idioma original griego para hablar de algo que está trenzado. Es algo que no está dividido. Por lo tanto, el ojo maligno es una persona que está dividida. Esto tiene entonces que ver con Jesús y sobre todo con la obra que ha venido a hacer a nuestras vidas, acercando y viniendo ese reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Su predicación y su sabiduría, pensemos entonces que son mayores. Y entonces, ¿qué relación tiene este ojo bueno que no está dividido con Jesús y obviamente con su palabra? Pero también tiene relación con la siguiente historia. Y a través de las siguientes historias podríamos ejemplificar este ojo dividido, este ojo maligno y este ojo bueno. En la historia que veremos el día miércoles, que está en los pasajes del capítulo 11, del verso 37 al 54, en esta porción de la palabra, nuestro Señor Jesús reclama y evidencia la vida de dos grupos.
que han estado en contra de Jesús y su predicación y su palabra. De manera que abiertamente se han opuesto a Jesús y a su palabra. Estos grupos son los fariseos y los escribas. Grupos religiosos radicales que desde el principio del ministerio de Jesús se han resistido a su palabra. Nuestro Señor reprende fuertemente por esta situación a los fariseos, aunado a su hipocresía. Al momento de diezmar las cosas más mínimas, pero pasaban por alto la justicia y el amor. Eran personas que gustaban del reconocimiento de la gente. Por otro lado, nuestro Señor también reprende a los escribas. Los que escribas eran responsables, como rabís, de las aplicaciones teóricas y prácticas de la ley. Por eso se les nombraba como intérpretes de la ley. A este grupo, nuestro Señor les menciona que ponían cargas a las personas que no podían llevar. Y por el contrario, ellos ni con un dedo las tocaban. En otras palabras, ellos decían cómo es que las personas tenían que vivir conforme a la ley. Pero ellos no vivían conforme lo que estaban diciendo. Es fácil decir, hermano. Es fácil decir qué hacer o qué deben de hacer las personas. ¿No le parece? Pero estos hombres no vivían conforme lo que decían. Estas personas en realidad menciona la Escritura que están muertas. Aunque externamente finjan vivir bajo la ley, internamente están. Pongamos mucha atención en estos pasajes. No sea que nos esté pasando lo mismo. Solo cosas externas. Y en verdad no ha llegado a nosotros Jesús. Volviendo al ojo dividido. ¿Qué es un ojo dividido? ¿Qué es un ojo maligno? Un ojo, una persona que está viviendo en hipocresía. Una persona que está fingiendo ser alguien que en realidad no es internamente. Por eso el ojo bueno, hermanos, es aquella persona que ha recibido el reino de Dios y que vive bajo ese gobierno. El día jueves meditaremos en el capítulo 12, del verso 1 al verso 12. Aquí Jesús le dice claramente a sus discípulos que deben de cuidarse de la levadura de los fariseos. Y esa levadura que puede infectarlos es la hipocresía. Decir y no hacer. Es fingir. Es aparentar solamente. Ese es el ojo maligno. Fingir algo que no somos. Aparentar solamente. Es por eso que tienen que temer, dice la Escritura, aquel que habiendo quitado la vida, tiene poder para enviarla al infierno. El viernes estaremos meditando en los versos 13 al 21 del capítulo 12. En estos pasajes veremos a una persona que se acerca a Jesús. Pero la intención de esta persona al acercarse era que Jesús sirviera de intermediario entre él y su hermano, para que repartiera la herencia. Aquí podemos pensar en la forma en que muchas veces nos acercamos a nuestro Señor Jesús, con un corazón inclinado hacia las cosas de este mundo. Y en este caso, Jesús habla de tener cuidado de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, a veces nos acercamos a Jesús con un corazón totalmente enfocado a las cosas de este mundo, a los bienes de este mundo. Ese es un ojo maligno, lleno de oscuridad, de hipocresía. Teniendo a Jesús enfrente, el que nos da la vida, en Él está nuestra salvación. Muchas veces nos acercamos con la mirada puesta en las cosas de este mundo.
con un pensamiento muy terrenal, pensando en la herencia como este hombre, en las cosas materiales. Y tanto estamos con la mira puesta en estas cosas que se nos olvida que un día llegará el fin de nuestros días. Y eso es inevitable, pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Muchas veces vivimos como si fuéramos a vivir por siempre, pero en cualquier momento podemos encontrarnos con nuestro Dios. ¿Y de qué manera estamos viviendo? Siguiendo en este mismo tenor, el sábado meditaremos en los pasajes del verso 22 al verso 34. En estos capítulos nos habla acerca del afán. La palabra que la Biblia traduce por afán es la palabra merimná. Esta palabra significa estar preocupado. Entonces estamos afanados en comer, beber y vestir. Y en el verso 29 menciona la Escritura que no debemos de preocuparnos por estas cosas, ni estar en ansiosa inquietud. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Además, todas estas cosas las buscan las personas y la gente de este mundo. Y cuando llega el reino de Dios a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros ya no somos parte de este mundo. Es por eso que no debemos de vivir ni en hipocresía, no podemos vivir con un ojo maligno, con un ojo dividido, mirando a Jesús, pero a la vez a las cosas de este mundo. No, tiene que ser un ojo bueno, lleno de luz. Ese ojo que mira solamente a su Señor. Lo que se debe de buscar en realidad es el reino de Dios. Y ese reino es el que el Padre nos ha dado. Le ha placido, dice la Escritura, hermanos, le ha placido darnos. Ahora somos de ese reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que no es que tienes que vender todo lo que tienes y esperar a ver qué te cae del cielo. No. Tenemos que entender qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está en las cosas de este mundo, nuestro corazón está lleno de tinieblas. Es un ojo maligno que anhela las cosas de este mundo. Y por ellas lucha cada día y se esfuerza y vive para ello. Pero si nuestro tesoro, nuestro corazón está en el reino de Dios y su justicia, que es vivir bajo el gobierno de este Rey Jesús, en la guianza del Espíritu Santo de Dios, eso es lo que vamos a buscar todos los días. Vivir bajo los valores de ese reino de Dios. Como ciudadanos de ese reino, donde quiera que estemos, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, en la escuela, etc. Ya para el día domingo, meditaremos del verso 35 al verso 48. En estos pasajes veremos cómo Jesús menciona que hay que estar vigilantes y velando, viviendo preparados en todo momento para el encuentro con Él. Esto implica como una mayordomía. Ser mayordomo, hermano, es una persona a la cual se le encarga una casa. Es como un administrador de los bienes de su Señor. Cuando esté meditando en estos pasajes, no piense primeramente sobre qué persona le ha encargado el Señor o qué ministerio o qué iglesia. Más bien, primeramente, piense en usted mismo, como la casa de Dios, como el mayordomo que administra su vida, que no le falte nada, pero en relación, hermanos. El mayordomo fiel es el que cuando venga su Señor, lo haya haciendo conforme lo que Él le dijo. Mientras que el infiel se confía
y piensa que su señor tarda en venir y comienza a maltratar a los criados y comienza a comer, beber, emborracharse. Ser fiel a Dios, hermanos, entonces implica vivir diariamente buscando su voluntad, el reino de Dios y su justicia, su gobierno sobre nosotros. Hermanos, espero que estemos mirando estas cosas conforme la palabra de Dios nos está hablando. Reciba un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.